Tenemos nosotros a la voz entendida, ya en pantalla, al doctor Joseph Campos. Él es abogado constitucionalista, muy querido profesor catedrático de diversas universidades. Y bueno, vamos a conversar con él acerca de todo el tema de la coyuntura. Joseph, muy buenas noches. Te saluda Mercedes Moroche, el programa La del Estribo. Como siempre, un placer y un lujo tenerte acá. Gracias, Mercedes, a tu disposición. Bueno, vamos a preguntarte acerca de él. Vamos poco por poco porque en este país todo sucede de un día para otro y es materia de análisis. Yo creo que siempre en periodismo tenemos algo que conversar. Joseph, acerca de la Asamblea Constituyente y la reelección planteada en algún momento o planteada ya el día de ayer por una entrevista de este Castillo. personaje de Castillo y Ah, también Vladimir de Serrano. Vladimir Cerrón, sí, ya, de Vladimir Cerrón. ¿Nos puedes indicar cuál es tu parecer? Porque parece que Cerrón no va a retroceder acerca del tema de la Asamblea Constituyente y plantea ya el tema de la reelección en forma directa. Bueno, creo que para comenzar no te culpo que no te salga su nombre. Creo que realmente es un personaje que crea zozobra, inestabilidad y tiene una responsabilidad que yo no sé si es ajena o no, o es de disgusto para el gobierno. Pero en realidad creo que la política que está desarrollando Cerrón y creo que también el presidente Castillo es destensar las situaciones para provocar un proceso de acumulación, proyectando el conflicto que ocurrió en la segunda vuelta, que en realidad era un conflicto electoral, y mantener la tensión en esta polaridad que ha creado entre ricos y pobres, entre provincia y capitalinos y entre blancos y mestizos, ¿no? Entonces esa dicotomía que en el proceso electoral se encarnó a favor, ¿no?, de un personaje como fue el profesor Castillo, creo que lo pretende mantener generando tensiones, porque creo que en alguna medida, a pesar de que existen voces que llaman irresponsablemente a una interrupción democrática, yo creo que es lo que ellos quisieran en buena cuenta, ¿no? Creo que es importante más bien mantener la calma, pero saber además claramente y de manera directa denunciar las cosas que ellos quieren, ¿no? Al parecer, no solo en Afganistán se quiere instalar un emirato, ¿no? Y creo que ayer Vladimir Cerrón ha sido muy claro y preciso, tan claro que creo que no deja interpretación de lo que él quiere. En realidad quiere una nueva asamblea constituyente para instalar un régimen de elección inmediata e indefinida. Y esto a pesar que ya incluso la Corte Interamericana hace un par de días, unas semanas, ha sacado una opinión consultiva, la número 28, donde ratifica lo que yo creo que con o sin opinión consultiva uno tiene que entender, que las reelecciones indefinidas e ilimitadas, ¿no?, e inmediatas, no se condicen con el Estado democrático. El Estado democrático, la democracia representativa exige alternancia. No existen iluminados en el Estado democrático. Por eso es que la alternancia, los regímenes serios siempre proponen a lo más una reelección y no más, ¿no? Como ocurre en algunas realidades. Sin embargo, más bien es un elemento distintivo de las autocracias y los proyectos autoritarios tener iluminados que se encargan de gobernar mientras existan. Y sin ir muy lejos en la experiencia peruana, ya sabemos dónde acaban los regímenes que nunca acaban, ¿no? O sea, acaban en la cárcel, porque normalmente eso viene acompañado, pues, ¿no?, de circunstancias donde el elegido por el pueblo se cree con derecho y cree que ya comienza a tener una lectura patrimonial del poder y cree que el poder es suyo, cuando en realidad el poder que él tiene es el que le damos nosotros. Entonces, esas cosas se van perdiendo y con lo cual creo que más bien, todo, a pesar de que ahorita hay noticias importantes como lo de Béjar, etcétera, creo que la prensa debería más bien insistir en denunciar esta frase infeliz, ¿no?, de querer tener un régimen con una reelección inmediata e indefinida. Eso no son propios de las democracias. Eso, así sea la versión humana de Dios, ¿no?, ni ese señor
puede quedarse para siempre en el poder, porque el poder inevitablemente corrompe, ¿no? Entonces es un tema que hay que denunciarlo, o sea, con voz clara, para efectos de que precisamente establecer. Y lo segundo, que en la entrevista que ayer vi, me quedé sorprendido, su parámetro de bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando le hablan de Cuba, ¿no? Él habla, en Cuba hay 70 médicos por habitante, hay analfabetismo cero, todos comen igual. Bueno, yo me quedé sorprendido porque, mire, los pollos de granja nacen, eh, comen todos los días su alimento, tienen los mejores veterinarios del mundo, pero no tienen libertad ni para morir, porque los pollos saben cuándo mueren, ¿no? Y no tienen libertad. Ese es propio de un animal. La persona tiene albedrío, tiene libertad, tiene capacidad de decidir sus propias realidades y particularidades. Entonces, yo creo que realmente, bueno, yo te lo dije hace tiempo cuando hubo la segunda vuelta. Para mí lo que ocurrió fueron dos enemigos de la democracia, solamente que el apasionamiento nos volvió un poco estúpidos y nos hizo creer que un personaje era bueno por la maldad del otro, ¿no? Ella era buena por la maldad del profesor y el profesor era bueno por la maldad de la candidata. Eso es error. El parámetro tiene que entenderse siempre leyendo el compromiso con la Constitución, porque a pesar que el presidente haya jurado por la Constitución, porque ha jurado por la futura Constitución, él tiene un deber de cumplirla, así le moleste. Y eso es importante rescatarlo. Claro, porque lo que prima es nuestra Constitución y la defensa de ella, ¿no? Hasta que se cambie, pues en determinado momento, pero que se cambie de acuerdo a las formas legales, mi estimado Joseph, no de la manera arbitraria ni tampoco querer perpetuarse en el poder por más de los años que se estima no, Mira, no, tú has no dicho es algo dable. fundamental, hacerlo conforme dice la Constitución. Miren, hay dos artículos, el 32 que habla del referéndum y ahí está el 206. Si uno lee la Constitución, el artículo 206, bueno, tengo la mano ahorita, ¿no? Pero en el artículo 206, que es la norma especial de la reforma, dice, toda reforma y sigue, ¿no? Entonces, el camino es el artículo 206. Lo que pasa es que hay varias confusiones. Las constituciones se actualizan. ¿Y cómo se actualizan? Por tres mecanismos. La interpretación constitucional, que hace el Tribunal Constitucional, y todos en general, pero sobre todo el Tribunal Constitucional. Las reformas constitucionales, ¿no? Donde se desarrolla un mecanismo. Y las mutaciones constitucionales, que es cuando la gente cambia el sentido de una norma sin que exista el cambio del texto, ¿no? Pero en cualquier caso, todo eso se da porque lo que se busca es que las constituciones tengan vocación de permanencia. Yo he escuchado mucho joven constitucionalista que ahora está con la cantaleta de dos rollos, ¿no? De leer jurídicamente la Constitución cuando es un documento político, y segundo, que se quieran responder las preguntas se debe con la respuesta propia de la pregunta se puede. La norma es una norma jurídica, pero también política. Entonces, cuando uno va y busca los mecanismos de reforma, tiene una gran ventaja, aunque sea total de la Constitución. ¿Y cuál es la gran ventaja? Porque ayer Vladimir Cerrón ha dicho, vamos a una asamblea constituyente para discutir punto por punto de la Constitución. No, señor, eso no es el camino. El camino es ir al Congreso, porque además, ¿a título de qué yo digo este Congreso no vale? Si no tiene más que 2 semanas de funcionamiento. Porque antes, recuerda, antes decía, no, este Congreso es una porquería y que finalmente no debe llevar adelante este asunto. Llegó otro Congreso, este es una porquería. No. De este Congreso, ¿qué le puedes acusar si no ha hecho nada? Este Congreso debería ser más bien el llamado. Pero ¿sabes qué? Lo que él quiere es tener su Congreso Power, ¿no? Quiere tener su asamblea constituyente, aprovechar la nueva popularidad que tiene, porque la popularidad original de este gobierno es de 18%, no de lo que se ha construido en el debate con Keiko Fujimori, porque cualquiera que hubiera competido con Keiko Fujimori se convertía en casi héroe nacional, ¿no? Entonces, eso es una ficción. Él es 18%, pero él quiere aprovechar ahora para efecto de buscar su nueva composición, porque sabe que este Congreso está fragmentado.
Entonces, lo que él busca es lograr ese Congreso. Entonces, cuando la Constitución dice toda reforma, tiene una gran ventaja, Mercedes, porque en las constituciones, los documentos constitucionales, son unos estatutos de poder que tienen dos características. Una, que defiende los derechos fundamentales, y dos, que separa el poder, lo divide, para que no haya concentración, para que no haya reyesuelos. ¿Me entiendes? Entonces, como eso ocurre, si hubiera una reforma que dijera, en alguna circunstancia el presidente de la República podrá tener un poder excepcional y dejar sin efecto las decisiones del Congreso, eso uno lo podría llevar al Tribunal Constitucional y decir, señor, esta reforma no es constitucional. Esa es la ventaja de ir a través del 206, porque si uno va a la Asamblea Constituyente es un espacio que no lo gobierna el derecho, Mercedes. Entonces ahí puede salir cualquier cosa, que materialmente tendrá la chapita que se llama Constitución, pero no lo será si es que ahí dice reelección indefinida e inmediata. No lo será si hay formas por las cuales el presidente tiene más poderes de lo que razonablemente le da la distribución del poder, y etcétera. Entonces, si eso ocurre, es como por ejemplo estas reformas que está planteando uno de los congresistas de Perú Libre, que ha presentado una reforma constitucional al modelo económico. Ese tema tiene que verse con delicadeza, porque cuando uno hace una actividad empresarial, solamente que está satanizada, ¿no? Uno hace el ejercicio de derechos, libertad de empresa. Yo me pongo de acuerdo contigo para ponernos de acuerdo en un precio de un producto, ¿no? La regulación de los precios, claro. Una serie de derechos que conjugan y que se quieren ignorar. Entonces, yo sí creo que ese tema de la Asamblea Constituyente es un tiro al aire, es inconstitucional y es sustancialmente peligroso, pero además responde a una necesidad de Vladimir Cerrón, de personas del gobierno que quieren tener su Congreso Power. Eso es lo que quieren tener. Joseph, un tema que también hemos conversado en reiteradas oportunidades es el Jurado Nacional de Elecciones, que este pleno que tuvo 4 integrantes y que debió tener 5 por el llamado constitucional, decidió muchas veces y le dio un doble voto a este presidente actual, razón por la cual e incluso en muchos casos que tenían que deliberar fueron muy drásticos, ¿no? Y que pedían pues hasta requisitos excesivos, como bien lo hemos conversado acá, y en otros casos fueron muy laxos y dejaron pasar a partidos políticos y a otros no los dejaron pasar. Sin ser partidaria de ningún partido político, porque yo no soy de ningún partido, me pareciera que ese grave error ha traído consigo justamente lo que bien detallas, dos partidos políticos que pugnaron en esa primera y segunda vuelta, y que al fin y al cabo la población se fragmentó porque unos dicen que no ha sido correcta la elección y otros dicen que sí ha sido correcta, y al fin y al cabo tenemos un pleno que dice que todo fue bien dado, y observadores que dicen que sí, pero observadores que también se fueron a tomar con otras personas, ¿no? A comer con otras personas. Entonces, ¿cuál es? Seguimos con el tema grave de este pleno del jurado que aún todavía no está compuesto por los 5 integrantes, y bajo estas premisas que tenemos que no se sabe si qué es lo que va a continuar, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque podría llegar hasta una vacancia y tenemos solamente una primera presidenta de la República. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué situación crees que se pueda dar? O sea, ¿qué es lo que nos espera cuando tenemos un Jurado Nacional de Elecciones incompleto, bajo todas Bueno, estas circunstancias tan penosas? yo creo que lo que has destacado primero es esencial, ¿no? Y en esta situación incluso hay personas vinculadas al gobierno que participaron en el proceso, ¿no? Que terminó suspendiendo la elección del reemplazante de María Elena Portocarrero, ¿no? Ahora bien, esa medida cautelar fue para dejar sin efecto la elección del periodo 2020-21, si no me equivoco, ¿no? Lo que no sé si ya hay sustracción de la materia para este periodo, con lo cual ni siquiera habría que impugnar, en fin, para desarrollar todos los actos conducentes para efecto de llevar adelante el proceso eleccionario de reemplazo. Porque yo soy un convencido
que de verdad estos 2 últimos años ha terminado de ser el año que termina con la ya poca importancia que tenía el Colegio de Abogados de Lima, por el deterioro que anteriores decanos habían condenado a tener silencio cómplice con algunas situaciones que se dan en lo político, en lo jurídico, en lo constitucional, cuando quizás el Colegio de Abogados de Lima ya perdió un espacio, ¿no? Haya sido por la Constitución uno de los colegios más importantes a nivel gremial, ¿no? del país, ¿no? Con representación en colegiados de relevancia constitucional. Y esto es lamentable, ¿no? Porque realmente este Poder Judicial es el mismo que provocó la condición eficiente para que su representante tuviera voto privilegiado, ¿no? Lo cierto es que esa historia un poco ya acabó, pero trajo consigo o sea, atizó la polarización, porque al final de cuentas creo que hubiera sido importante la participación de los 5 para darle legitimidad a una decisión, independientemente de la que fuera, pero que acá se quedó pues con esta bruma media complicada, pero que a su vez sirvió electoralmente para transformar un tema electoral en un tema político, porque en realidad, a ver, si yo voy a un estadio a avivar a dos equipos que están jugando, o yo soy de uno o del otro, pero es diferente si yo voy a un campeonato donde están participando varios equipos y yo puedo mirar el partido, pero no necesariamente hacer vivas por yo me tocará cuando me toca mi equipo de fútbol, y no le haré vivas a los que estoy viendo. Acá los peruanos hemos estado obligados a ese escenario. Hemos estado viendo un partido donde están jugando solo 2 y teníamos que elegir entre 2. Pero eso no es el mensaje político correcto. De ahí no se puede desprender un mensaje político correcto cuando se dice que la mitad del país apoya al profesor, o la mitad del país apoya a la señora Keiko Fujimori. Tampoco se puede decir que la mitad del país quiere la Asamblea Constituyente. Esas son majaderías, porque en realidad mucha gente que ha votado por el profesor Castillo o por Keiko Fujimori han votado por diversas razones que no tenían nada que ver con una Asamblea Constituyente. Entonces, ese discurso maniqueo, ¿no? Manipulador, de asociar el 50% de un resultado electoral de un partido entre 2 equipos, y no había otros equipos, ¿ves? No puede conducirnos a creer que hay el 50% de apoyo a la Asamblea Constituyente. Es una locura. Es una locura. Sin embargo, eso se está diciendo. Entonces yo sí creo que aquí hay un problema de crisis continua, pero ya también creo que ya excede el escenario electoral pasado, más bien que en mi lectura, lo del gobierno tratan de enganchar, ¿no? el clima electoral de la segunda vuelta con el presente. Cuando en realidad la gente, cuando hace cuestionamientos de los personajes que están en el gobierno, lo hace pues porque el señor Bellido es indulgente con personajes del terrorismo, ¿no? Tiene un discurso polarizante, ¿no? Tienes a un premier que eventualmente tiene un discurso altisonante, agresivo contra las Fuerzas Armadas, que ha sido lamentable hasta por el propio gobierno. Entonces, ¿a título de qué? ¿Dónde está aquí que sea porque es provinciano? Porque es una locura. O sea, todo esto es una situación hechiza, es creada, provocada, que no tiene nada que ver con la realidad política, no tiene nada que ver con la discriminación, no tiene nada que ver. Yo soy una persona que bien tiene 7 raíces, ¿no? O sea, vamos a decirlo así. Mis papás son provincianos, yo nací aquí de casualidad, en fin, pero yo tengo un sentido de lo político que me lleva a lamentar, por ejemplo, esas actitudes secretistas del presidente que quería despachar sin que nadie sepa con quién despacha, que no podamos tener acceso a la información porque el señor no quiere que la prensa se acerque a acceder, cuando eso es parte del control obligatorio que tienen las democracias. Las democracias se rigen por la transparencia, a diferencia de la cultura del secreto que son propias de las dictaduras y las autocracias. Entonces, acá hay confusiones que se están tratando de sobreponer
para distraer, cuando aquí el problema es de lealtad a la Constitución, de lealtad al modelo democrático. ¿Eres democrático? No, te ataco por eso te ataco, no te ataco porque llevas sombrero, llevas espuelas, no, no es así. Esa es una caricaturización del debate político que se ha encendido en este momento por tener un gabinete improvisado, salvo excepciones, ¿no? Pero es un gabinete improvisado, gente que no está con Debemos entender competencia profesional. Debemos entender, Joseph, y lo digo a diario, que no debe instaurarse la cultura de la intolerancia, sino la tolerancia, el respeto de cada uno, del criterio de cada uno, y entender que el que quiere el tema constitucional, el que quiere ver, bueno, una asamblea, que lo haga por la vía correspondiente y la vía legal, pero jamás por la vía ilegal y menos con la violencia. Eso no lo podemos tolerar. Joseph, como siempre, un placer haberte tenido acá en Gracias, el programa. Te agradecemos mucho tu participación. gracias Mercedes. Un fuerte abrazo.